Saludos protectores, bienvenidos a un nuevo video. Vean nada más lo que tengo aquí, escarbando entre las raíces del árbol místico que le da la vida a todos los Aden Days. Me encontré con este libro de reglas de Codem. Este libro de reglas es la versión 4, es el nuevo ruling que está por venir. Sin embargo, quiero aclarar dos puntos muy importantes, porque es posible que el contenido final que vayamos a estar revisando pueda cambiar. Y pero muy importante, para que no me salgan de chistositos, es que estos cambios que vamos a estar viendo no van a ser oficiales hasta que Codem lo avise. Así que no se me vayan a querer adelantar en los torneos que todavía nos quedan. Hasta que aparezca en las redes oficiales de Codem va a ser oficial, muchachones, no se vayan a querer aprovechar. Así que vámonos a darle la revisada. En la parte principal, lo que es esta primera página, tenemos lo mismo. Le vamos a dar una revisada a todo el ruling. A lo mejor hay algunas cosas que no han cambiado, pero sin embargo de repente por ahí hay uno que otro detallito. Así que vamos a empezar. Modo de juego estándar, tenemos coloca tus cartas en el tablero. Vamos a ver primero esta parte, que es la importante. Vean nada más, se está actualizando. Podemos llevar todavía de 15 a 24 Aden Days. El primer cambio está aquí. Ya vamos a poder llevar 2 rabas. De 1 a 2 protectores sigue igual, de 0 a 1 bio. Y el cambio que todos estábamos esperando, ahora sí, ya vamos a poder llevar hasta 5 equipos de cada uno. 5 Exim, 5 Rod, todos estábamos pidiéndolo, implorando. Pues parece ser que ya va a salir. Sin embargo, recordemos los primeros 2 puntos que les acabo de mencionar al principio. Puede que sí, puede que no, pero al menos en esta versión ya está pues estos números. Esperemos que sí vayan a quedar. Bien, entonces vámonos luego para acá. De seguro ya se adelantaron a leerlo, pero le vamos a dar una leída súper rápida. Vienen lo que son pues el ruling estándar. Coloca 3 Aden Days en la zona principal boca abajo y el resto de Aden Days y raba en la zona de mazo en el orden que desees. El mazo no se revuelve, muy importante, a menos de que sea el formato extendido. Coloca tus cartas Ixim y Rod boca abajo en la zona de equipo y coloca tu bio y protectores boca abajo en su zona respectiva. Solo puedes llevar una copia de cada carta. Otra de las cosas que caracteriza a Codem. Vamos a aclarar esta parte muy importante, porque de repente a mucha gente le genera confusión. La zona principal incluye los 3 espacios centrales del tablero. Son estas estos 3 campos donde van solo los Aden Days. Es la zona principal, muy importante. El campo se refiere a las cartas en la zona principal, zona bio y zona del protector. Eso es muy importante porque hay algunas cartas que los efectos dicen en zona principal o en el campo. En el campo se toma consideración desde el protector hasta el tercer Aden Day. En zona principal solo los 3 Aden Days. Un dato muy importante que no debemos de olvidar para no confundirnos. En el punto 3, todas tus cartas en zona principal comienzan con 6 puntos de vida. La carta protector comienza con 12 puntos de vida. Aquí vienen las imágenes. Y pues nos vamos comienza a jugar. Decide forma, me parece que aquí ya vamos a empezar a ver bastantes cambios. Así que vámonos despacito. Va a tardar un poquito el video, pero para que quede bien aclarado todo. Bien, dice, comienza a jugar, decide de forma aleatoria quién de los jugadores comienza el juego. Fases de juego, tenemos inicio de turno, previa, batalla, post, equipo y fin de turno. También esto es muy importante que lo vayamos observando, porque ahí al momento de hacer las resoluciones de los efectos, de los ataques, de si yo pongo una activa, que si te respondo con pasiva, que si chapalab, que si no sé qué, de repente hay mucha confusión. Entonces las fases de juego es inicio de turno. Del inicio de turno empieza mi previa y desde la previa puedo pasar turno e irme hasta el fin de turno. Pero si no hacemos eso, estoy en mi previa, puedo revelar cartas, ya sea Aden Days, ya sea mi bio, puedo utilizar pasivas, luego pasamos a batalla donde atacamos. Bueno, vamos a ver específicamente aquí abajo, ya me estoy adelantando, pero viene todo acá explicado. Fases de juego, inicio de turno. En la previa se pueden revelar el número de cartas que se deseen, se pueden declarar y resolver pasivas, se reemplazan cartas que dejen el campo, el jugador puede pasar directamente a fin de turno desde la previa. Luego, si no pasamos turno y ya hacemos pues lo primero que viene aquí, pasamos a la batalla. Solo se puede atacar y o usar la activa de una carta por turno. Se compone de las siguientes subfases, muy importante. Vamos a ver cómo están detallando muchísimo mejor, ya de manera
más extendida lo que son las aclaraciones para que no vaya a haber confusión más adelante. Declaración, vamos a empezar con la declaración. Se indican las cartas involucradas, daños y activas a realizar. Se pagan costos a menos de que se indique lo contrario. Recuerden que los costos siempre se pagan antes de poder realizar cualquier acción efecto que diga su carta. Entonces en este punto declaramos, yo te digo, mi Arian va a atacar a tu Arian malo y con tanto de ataque tiene una activa que hace esto. Bien, entonces sigue la respuesta. El rival puede revelar cartas y o usar activas rápidas. Recuerden que para responder a los ataques o a las activas solo podemos usar activas rápidas que tengan interacción en un ataque o activa. Resolución, vamos, este es uno de los puntos más importantes y que me gusta cómo está aclarado. Resolución, 1. Las activas rápidas jugador en turno. O sea, primero se resuelven las activas rápidas del jugador en turno. En este caso, si es mi turno, estoy atacando y utilizo una activa y el contrario responde, pues obviamente la activa rápida. Yo no estoy usando una activa rápida, va a resolver primero la del contrario. Pero vámonos en orden. 1. Activas rápidas jugador en turno. Estas se resuelven primero. Luego las activas rápidas del jugador rival. Luego, una vez se hayan resuelto las activas, se van a resolver los daños por ataque, o sea, el daño natural del Adendei. Y al último, se van a resolver las activas del jugador en turno. Si es mi turno, después de haber resuelto todo eso, después de haber hecho el daño natural, ya se resuelve mi activa. Viene una nota, dice, solo se podrá enviar una carta a extinción durante batalla si un costo o activa indica explícitamente que debe de enviarse una carta a extinción. Las cartas que lleguen a 0 puntos de vida durante batalla irán a extinción hasta la fase de post. Ok, vamos a aclarar esto en dado caso de que sea un poquito confuso. Hay cartas que cuando tú atacas tienen una activa que les permite mandarse a extinción. Esto quiere decir, en esta fase de batalla, solo podemos hacer esa acción una sola vez. Por eso dice, solo se podrá enviar una carta a extinción durante la batalla. No está tomando en cuenta lo que es la previa, no está tomando en cuenta lo que es el post. O sea, en cuanto a lo que se refiere a efectos de las cartas, solo se puede enviar una carta a extinción durante batalla, si un costo o activa, en este caso como les estoy mencionando, lo indica. ¿Va? Entonces, después de eso, las cartas que llegan a 0 puntos de vida durante batalla irán a extinción hasta la fase de post. Eso es lo normal. De hecho, aquí viene post. Primero se envían a extinción las cartas que llegaron a 0 puntos de vida. Se activan pasivas que hayan cumplido condiciones de activación durante la batalla o post. En este caso me parece que Dag Abismo Feral, con esa interacción, esa pasiva rápida de poder poner tokens. O hay algunas otras pasivas que en este momento no recuerdo, pero que resuelven al final del turno o después de la batalla. Entonces, pues si el daño extinguió a 2, a 1, 2 o hasta 3 Adendeis, esto ya se resuelve hasta el final de la batalla, después de la batalla más bien, en el post. Luego, después de todo esto, de la batalla, del post, sigue la parte del equipo. El jugador en turno puede equipar boca arriba o boca abajo una carta Rot o Ixim a una carta en el campo que haya atacado o usado una activa durante este turno. Recuerden, solo se puede equipar a una carta que haya hecho una interacción en batalla, ya sea atacado o utilizado una activa o las dos, a excepción de que la carta diga algo diferente pero específicamente en el texto de la carta. De todos modos vamos a llegar a este punto hasta el final del ruling, ¿va? Bien, entonces después de todo eso, después de que ya hayamos equipado, sigue el fin del turno. En el fin del turno se actualizan descansos de las cartas del jugador en turno que puedan ser actualizadas. El orden de prioridad de las interacciones y efectos que se apliquen en el fin del turno serán el siguiente. Vamos a verlo también porque esto es bastante interesante. Pago de costos. El primero es el pago de costos en dado caso de que los haya. Resolución de activas, resolución de pasivas, finalización de activas, finalización de pasivas, daño de veneno, daño de veneno y actualización de descansos, porque se atraviesa esa cosita. Y por último dice, nota, el jugador podrá decidir pasar turnos, significando que irá directamente de previa a fin de turno sin poder activar efectos. Solo se podrán usar aquellos efectos o costos que requieran pasar turno. Bueno, esto ya es en caso de que desde la previa hayamos pasado el turno, para cartas que así lo necesitan, como Yaker Hogar, que necesitas pasar turno para poder atacar, o aquí Venas de Lava, creo, que no me acuerdo cómo se llama. Va, entonces,
Pasamos a la segunda parte. Aquí viene actualizaciones de descansos, cómo funcionan las actualizaciones de descansos. También muy importante porque al principio cuando yo jugaba también ahí había una pequeña confusión, porque bueno, gran confusión. Bien, primeramente pues tenemos la imagen, 0 descansos que están disponibles, un descanso, 2 descansos. 3 descansos se indican de la misma forma que 2 descansos, pero con la carta boca abajo. Esto solo aplica en los protectores y en esta parte vamos a ver por qué. Bien, pues dice, si una carta declaró ataque y o activa, la carta debe de colocarse en los tiempos de descanso que indique en su estadística al final del turno. Segundo punto, la declaración de activa de un ROT no aplica descansos para el ROT ni para su carta equipada al fin de turno. Luego, al final de cada turno regresarán un descanso las cartas. Muy importante, aquí es donde ha habido la confusión. Regresarán un descanso las cartas que no atacaron, no usaron una activa o no recibieron un descanso en este turno hasta estar disponibles. Si tú tienes una carta, por ejemplo, en un descanso y te aplican otro descanso, al final del turno no actualiza descanso. O si tienes una carta que estaba disponible y la ponen en un descanso, por obviedad, al final del turno no actualiza descanso. Así que es muy importante porque de repente ahí habían algunas confusiones en las que si ya estaba en un descanso y le ponían un descanso adicional en ese turno, terminaba el turno y actualizaba un descanso. Pero no, si la Dendai recibe un descanso en ese turno, no actualiza nanáis. Bien, luego dice, una carta en descanso no puede atacar y o usar activas. Eso implica tanto activas como activas rápidas. El máximo de descansos para una carta en zona principal es de 2, que era lo que les mencionaba. Los Adendais no pueden llegar a 3 descansos. Y el protector comienza el juego con 3 descansos. Es la única carta que puede tener los 3 descansos directamente. Luego tenemos el punto de reemplazo. Me parece que también este fue modificado. Dice, cada vez que una carta deja la zona principal, por ejemplo, se envía a extinción, ese jugador toma 3 cartas del tope del mazo, se selecciona una carta para colocar como suplente, boca abajo o revelada, y las otras 2 cartas se colocan al fondo del mazo en el orden que el jugador decida. Se deberá realizar esta acción tantas veces como cartas hayan dejado el campo. Muy importante para los jugadores nuevos o para los jugadores que de repente también tienen una confusión con eso. Si te eliminan más de una Dendai, tienes que repetir este proceso por cada Dendai. No puedes tomar 6 cartas si te eliminan 2 Adendais. No puedes reemplazar los 2 Adendais de las 3 cartas que tomes. No, te eliminaron, por ejemplo, 2 Adendais, tomas las primeras 3 cartas, reemplazas, mandas hacia abajo, tomas otras 3 cartas, reemplazas al segundo Adendai y mandas hasta abajo. Y esto se repite si te mandan 1, 2 o hasta 3 Adendais a extinción, ¿va? Entonces, para que no haya ahí también confusión. Dice, como adicional, siempre que una carta deje el campo, deberá colocarse una carta suplente inmediatamente antes de activar cualquier otro efecto. Hay algunas cartas que se brincan un poquito esta parte, o no sé si lo vayan a modificar ahí, pero por ejemplo me parece que es Ariam Límite. Es un Ariam que se manda a extinción, tiene una activa que mandas extinción a ese Ariam y colocas una carta de tu extinción en el tope de tu mazo. Esa carta específicamente, como funciona la activa, es que lo mandas a extinción y antes de reemplazar tienes que terminar la resolución de la activa, ¿va? Es muy importante. Bueno, vamos a brincarnos a lo siguiente. Condición de victoria, lo de siempre: el jugador que logre enviar 10 cartas rivales a extinción o que logre cumplir una condición de victoria indicada en el texto de sus cartas, como el de Draxes, gana el juego. Aquí está señalado, esta condición se cumple inmediatamente en el momento de tener 10 cartas a extinción. Esto es porque hay algunas cartas que dicen manda extinción y luego regresa a zona de equipos, como desviación pétrea, me parece que es el equipo que se le pone a los tokens. Entonces, cuando tú matas a un token, el token junto con ese equipo se van a extinción, tienen que tocar extinción y luego el equipo se regresa. Si bien el token no vale como carta en extinción, el equipo sí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 9 cartas en extinción y te matan a ese token con ese equipo, en cuanto ese equipo toque extinción, se completan las 10 cartas y en ese momento pierdes. No importa que el equipo tuviera que regresar a zona de equipos, ¿va? Entonces, bien. Aquí pues es las estadísticas de una carta, es información general de la carta. Me parece que no ha habido ningún
ningún cambio aquí. A ver, de todos vamos a darle una leída porque aquí veo unos símbolos de interrogación que no había visto en los anteriores. Dice tipos de carta, pues puede ser una Dendey, equipo, Eximo, Rod, Bio, Token, Protector. Subtipo de carta, que son... Yo los considero como arquetipos, pero sí tiene toda la razón, es un subtipo. Son equinos, infectados, abisales, todo eso. La energía correspondiente, daño. Generalmente indicando con un número también puede encontrarse un interrogación cuando su daño no tiene un valor fijo. Esto ya depende de las activas o de los efectos que tenga la carta. Las cartas en zona principal pueden tener de 0 a hasta máximo 2 descansos. También pueden encontrarse con un signo de interrogación cuando su descanso no tiene un valor fijo, igual por efectos de la carta. Vida máxima, ya saben que todos los Adendeis, tokens y rabas tienen 6 puntos de vida. El protector tiene 12 puntos y los Ixim, Rod y Bios no tienen puntos de vida. Y dice, no se considera estadística la vida que tenga una carta en cualquier momento determinado de la partida, sino el valor máximo de vida que la carta puede llegar a tener, es decir, vida máxima. Ok, la estadística es la vida máxima, que son los puntos, los 6 puntos de vida en los Adendeis, tokens y rabas, y los 12 en los protectores. Aquí están las energías, ya las conocen. Después nos vamos a profundizar en las energías, me da muchas ganas. Es Átlica, Úmica, Gélida, Demótica, Pírica, Lítica, Cháctica y Feral. Y parecía un trabalenguas. Nada, no es cierto. Son las 8, bueno, son 7 energías disponibles en el mundo de Codem. Y esta Feral, que no es una energía, sino una cualidad. Pues que se refiere a las habilidades de fuerza y agilidad. Ahora, vamos a esta parte de efectos y costos. Es una de las áreas que más me interesa tomar, porque ya se especificaron muchas cosas y se pusieron muchísimas consideraciones. No muchísimas, sino más bien más explicadas, más detalladas. Y considero que esto es bueno porque... así como va creciendo Codem, una vez haya unificado toda la información para todos los jugadores, pues ya lo vamos a tener estandarizado. Va a ser mucho más fácil aprender a jugar para los nuevos jugadores. Y a nosotros como jugadores que ya tenemos pues un rato jugando, se nos va a facilitar muchísimo lo que son pues las partidas. Bien, vamos a empezar. Los efectos están divididos en activas y pasivas. Si una carta deja el campo y la finalización de su efecto está condicionado a estar disponible, el efecto no continuará en uso. Eso es muy importante. Eso se refiere a los efectos continuos. Por ejemplo, normalmente lo tienen las pasivas que son continuas. Pues en cuanto esa carta ya no está en el campo, su efecto ya no está disponible en el mismo campo, pues. Luego dice, el efecto de una carta está condicionado a su ataque solo si la carta lo indica. Ejemplo, efecto, si esta carta ataca o atacó. Hay que tener muy en claro esto, porque si no está condicionado de esta manera, puedes utilizar su efecto, en este caso su activa, sin necesidad de atacar. Sin embargo, si la carta dice si esta carta atacó o esta carta tiene que atacar o eso, ya es cuando vemos si los efectos, ya sea la activa, se puede o no usar forzosamente junto con el ataque. Bien, luego dice, las cartas que en su texto no especifiquen explícitamente que su efecto se activa cuando ellas van a extinción, no podrán activar sus efectos cuando ellas mismas van a extinción. Dato importantísimo. Y aquí empiezan las aclaraciones ya para la nueva expansión y pues al momento en el que salga este reglamento, este ruling. Este apartado en específico me hace pensar, ya lo habíamos mencionado anteriormente, a Dag Abismo Feral, el Dag que pone los tokens cuando una Dendey se va a extinción. Si en su texto no especifica que su efecto se activa cuando esa carta se va a extinción, no aplican los efectos. Entonces viene nerfeadito a ese Dag, a esa estrategia de tokens, porque la verdad es que sí se jugaba de esa manera. Dag Abismo Feral, su pasiva rápida se utilizaba incluso cuando esa carta se iba a extinción, se aplicaba a sí mismo el efecto, pero aquí ya lo tenemos aclarado y especificado. Como esa carta no dice que funciona en sí mismo, sino en Adendeis aliados, entonces ya no se va a poder utilizar sobre sí misma. Son puntos muy importantes, aclaraciones posteriores, ¿va? Eso sí, como se los dije al principio del video, hay que tomarlo con pinzas, con una pizca de sal, porque puede o no puede que todo esto salga en la versión oficial, ¿va? Entonces, pero si sí sale, uy, qué buena. Bien, entonces vamos rápido con las activas. Dice, se puede
usar una por turno y se declaran solamente en batalla. Muy importante, las activas solo se pueden utilizar en batalla. Dice, su uso es opcional solo cuando incluye la palabra puede, que era lo que mencionábamos en la parte de aquí arriba. De otra forma, también se deben de declarar al momento de declarar el ataque. O sea, cuando tú declaras el ataque, se tiene que declarar la activa también. Va pegadita, va junto. Se puede declarar una activa sin atacar solamente cuando no esté condicionada a su ataque. Volvemos a lo mismo de aquí arriba. Luego dice, si las condiciones de uso de la activa no pueden ser cumplidas, la carta puede atacar pero no usar su activa. No tengo ahorita ninguna carta en mente, pero obviamente si las condiciones no se cumplen, se puede atacar, pero la activa, el efecto de la activa no hace nada. Luego se puede considerar la activa de una carta y la activa de su equipo como parte de una sola activa, permitiendo activar ambas en un mismo turno. Eso es lo importante de tener una Dendei equipado. Una carta con activa equipada con un Rod activa podrá optar por usar alguno de los dos efectos o ambos, respetando los tiempos de activación y las cartas individualmente. Esto es, por ejemplo, si tienes una Dendei con una activa y un Rod, también todos los Rods tienen activas o activa rápida. Puedes utilizar solo el Rod y no pasa nada. O puedes utilizar solo el ataque o la activa de la Dendei sin utilizar la activa del Rod y tampoco pasa nada. Entonces eso está muy claro. Nos pasamos a las activas rápidas. Se pueden usar también durante el turno rival como respuesta y resuelven al momento en que son declaradas. Si tú usas una activa o atacas y el rival responde con una activa rápida, en ese momento tiene que ser resuelto. Y pues ya se continúa con las siguientes fases. Casos muy puntuados que se me ocurren. Pruebas de campo, por ejemplo. Que si el oponente te ataca, tú utilizas pruebas de campo. O sea, revelas, utilizas activa rápida, se resuelven. No pasa nada con el ataque porque se niega. Y se continúa con lo del resto del turno. Hay un punto que me gustaría tomar respecto a estas situaciones. Porque, bueno, me parece que viene más abajo en los costos. Así que vamos a seguir. Pasivas, dice, se pueden usar múltiples por turno y no pueden ser declaradas en batalla. En batalla no pueden utilizar pasivas, muchachones. Solo se pueden usar en las previas o al final del turno, en dado caso de que la pasiva tenga condicionada algo que se resuelva al final del turno, ya sea por adendeis que se van a extinción o porque se acaba el turno tal cual. Dice, la declaración de una pasiva no aplica descansos. Las pasivas opcionales son aquellas que no indican un momento preciso de uso y podrán ser declaradas exclusivamente en la fase previa, solamente una vez por turno. A ver, bueno, no me quiero adelantar, Dice, las pasivas de cartas tomadas en batalla podrán ser declaradas en post, siempre y cuando las cartas hayan sido tomadas y mostradas durante batalla, es decir, que hayan cumplido su condición. Me parece que esto es específicamente para las hand trap. Entonces, por lo que estoy entendiendo, si nosotros tomamos si nos mandan a extinción una Dendei, todavía estamos en fase de batalla, todavía no se resoluciona. Tomamos nuestras 3 cartas para hacer el reemplazo. Y si tenemos hand trap, entonces declaramos lo que van a hacer pues el uso de sus pasivas. Reemplazamos. Y una vez reemplacemos y se terminen de resolver pues lo que es el daño de ataque, las activas o las activas rápidas, en ese momento aplicamos lo que vienen siendo pues las pasivas de las hand trap, ¿no? Ya sean descansos, actualizaciones de descansos, quemadura, curación, etcétera. Ya posteriormente a eso sigue la fase de equipamiento de quien haya atacado y pues fin de turno. Entonces también para ir aclarando todo eso. Luego dice, las pasivas de cartas tomadas no podrán ser declaradas si son colocadas en el campo. Eso es otro dato muy importante. Porque si agarras por ejemplo a la hand trap que pone descansos, un descanso a 2 cartas del rival, si la colocas en el campo ya no puedes usar la pasiva. Solo si son tomadas pues en este caso al momento de reemplazo o por algunos otros efectos específicos de cartas, pero en la batalla, ¿va? Y ahora vamos a lo bueno, bonito y barato. Dice, pasivas rápidas se pueden usar durante cualquier turno solo como respuesta a la declaración de otra pasiva, revelación o cuando una carta sea enviada a extinción y resuelven al momento que son declaradas. Aquí viene lo bueno, muchachos. Si una pasiva rápida no indica en su texto el momento preciso de uso, solo podrá ser declarada una vez en la fase previa o una vez en cualquier fase después de batalla. Y sí, efectivamente se vienen los aplausos. Viene nerfeo al Chapalab. Va, miren, otra vez antes de dejarme ir con todo el veneno contra ese Chapalab,
No, no es cierto. Antes de continuar, otra vez recordando lo que les dije al principio, vamos a tomarnos esto con una pizquita de sal, con pinzas. Puede que esto sí salga, puede que esto no salga, hasta que sea oficial en las redes sociales de Codem. Nada más estamos haciendo especulaciones y deseando por el amor de Ketsi que sí salga. Entonces, aquí ya viene una nerfeadota al Chapalab, muchachos. ¿Por qué? Porque expresamente dice, si una pasiva rápida no indica en su texto el momento preciso de uso, solo podrá ser declarada una vez en fase previa o una vez en cualquier fase después de batalla. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros observamos la carta de Chapalab, que lo más seguro es que se las ponga aquí en pantalla, Chapalab no tiene un momento preciso de su uso de su pasiva rápida. Entonces, nosotros utilizamos la pasiva rápida de Chapalab como respuesta a alguna otra pasiva. Entonces, aquí nada más vamos a poder responder una vez por turno. Tal cual, una vez por turno. O respondes a una pasiva en previa, o respondes a una pasiva que se active por revelación, o respondes a una pasiva después de batalla. En este caso podría responder después de batalla. La única carta que se me ocurre de nuevo es Dag Abismo Feral, o sea que intente utilizar su pasiva rápida para, en lugar de poner una adenda y poner un token, pues Chapalab podría responder, ¿no? Y negar esa pasiva rápida. Sin embargo, regresamos otra vez a lo mismo. Solo vas a poder utilizar la pasiva rápida una vez por turno, o se declara una vez en la fase previa o una vez en cualquier fase después de batalla. Nada más y nada menos. Entonces yo creo que lo único que va a quedar acá poderosón va a ser pues anulación todavía. Y eso que anulación ya casi no lo usan. A mí en lo personal no me ha tocado pelear contra tantos Chapalab, a pesar de que hayan dicho que estaba muy roto. Sí era molesto, pero anulación también es molesto. Y otras cartas también son molestas. Es lo bueno de Codem, siempre de una u otra manera tenemos muchas cartas con que responder y hacer una contrajugada, una contraestrategia, ¿va? Entonces, en lo personal me parece bien, no considero que sea un nerfeo a Chapalab como tal, o sea, sí le pega bastante, pero yo creo que esta es una aclaración muy importante para tal vez futuros efectos, para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿saben? Entonces, pues bien, me parece una muy buena aclaración. Y pues a lo que sigue. Bien, ya por último dice, en caso de que se cumplan condiciones para el uso de una o más pasivas al mismo tiempo, el jugador en turno tiene prioridad para la declaración y resolución de una pasiva. Posteriormente se irá intercalando las declaraciones y resoluciones de una pasiva por jugador. También se aplica este criterio para cuando se cumplan condiciones para el uso de una o más pasivas rápidas al mismo tiempo, ¿va? Esto está súper clarísimo, no hay mucho que tocar ahí. Entonces ya por último vámonos a los costos. Son acciones que se deben cumplir para usar efectos y o atacar. Se debe cumplir el costo total o parcialmente, solo cuando no pueda pagarse el costo total, para llevar a cabo el efecto y o ataque. Y siempre, sin ninguna excepción, a menos de que la carta diga lo contrario, el costo se paga antes de cualquier cosa. Si tu ataque tiene un costo, primero pagas el costo, luego atacas. Si tu efecto tiene un costo, primero costo, luego haces el efecto. Y así con todos los efectos, con todas las cartas, con todas las acciones, ¿va? Bien, dice, para cumplir costos de vida, las cartas afectadas deberán tener al menos un punto de vida, de lo contrario no podrán proceder la aplicación del costo. Esto, por ejemplo, en cartas que necesitan hacerse un punto de daño a ellas para utilizar un efecto. Si tienen un punto de vida, sí pueden utilizar el efecto. Obviamente cuando se haga la resolución de los efectos, pues se muere, se va a extinción la carta, ¿va? Los costos son pagados posterior a la declaración, pero antes de llevar a cabo el efecto y o ataque, era lo que les mencionaba. Tú declaras, pagas costos y resuelves, o haces la acción, pues. Los costos de las cartas no se consideran efecto, entonces no podemos reducir daño, proteger daño, neutralizar daño, desviar daño de los efectos, ¿va? No son considerados, de los costos, no son considerados efectos. Y no se podrá pagar solo un costo como parte de dos o más efectos distintos. Dato muy importante.
Bien, ahora vámonos acá a estas partes. Aquí ya añadieron otras cositas. Me parece que este de tokens no estaba y le añadieron unas cuantas líneas. Vamos a leerlas rápido. Vamos a empezar con los protectores. Viene la descripción. Son las descripciones de las cartas. Viene protector. Si el protector en juego no está en descanso, puede vincularse con un Adendai aliado que no esté en descanso para utilizar la activa del protector, a menos que se indique lo contrario. Después de vincularse, el protector recibe 3 descansos y el Adendai vinculado recibe un descanso en el fin del turno, a menos que se indique lo contrario. El turno que vinculas al protector no podrás atacar. Luego, si un protector es enviado a la zona de extinción, se envían 3 cartas del tope del mazo a la zona de extinción. En caso de tener un protector suplente, entra en el juego con 3 descansos. El protector solo podrá ser atacado y o dañado por cartas que lo indiquen en su texto o los efectos. Y por último, los efectos en cuyo texto indique carta o cartas y no especifique zona, también pueden incluir al protector. Dato muy importante. Lo que les mencionaba al principio, lo que es la zona principal, el campo. O sea, si no viene especificado una de esas dos, se puede aplicar el efecto a los protectores. Bien, vámonos con los Raba. La carta Raba no podrá estar al principio del juego en la zona principal. Puede estar en la primera mano de reemplazo, pero nunca al principio del juego. El jugador podrá regresar un Raba de la zona de extinción a la zona principal enviando 2 cartas de su zona principal a extinción en previa. Y cada Raba podrá regresar. ¡Ah! Vean este cambiazo, muchachos. Viene una hermosísima forma de desbriquearnos. Porque yo le tengo pánico. He soñado con peleando contra esos mazos. Le tengo pánico a los mazos gélidos. Porque me han briqueado horrible. El fin de semana pasado vi cómo briquearon a un compañero también con un mazo gélido. Es horrible, es horrible. Entonces, como me briqueaban poniéndome 2 Rabas en campo, claro que sí, pues tienes 2 cartas con 0-0 que no hacen absolutamente nada. Tienen sus pasivas, pero pues no, nada más. Entonces, esta es un efecto que se me hace muy bueno. Dice: cada Raba podrá regresar de zona principal al fondo del mazo una vez por juego en previa. Entonces, ya sea que quieras acelerar tu estrategia o te quieran brequear, puedes mandar tu radita hasta el fondo del mazo una sola vez por juego en la previa y reemplazar. Con eso te desbriqueas y continúas el juego. La verdad es que se me hace un cambio bastante bueno. Espero que sí lo vayan a dejar al final porque ayudaría muchísimo. Hay algunas cuantas cartas que te ayudan a desbriquearte, sobre todo las demóticas, benditas demóticas, pero que son escasas, como Sinagüe o Sinagüe, no sé cómo se pronuncia. Pero este efecto ya es una ventaja bastante grande, sobre todo para los que usamos Rabas en nuestras estrategias. Y por ahí, si nos quieren atorar con ellos, pues ya tenemos una forma de desengancharnos, ¿va? Luego los equipos, solo los Adendais pueden ser equipados con Ixim o Rot, a menos de que se indique lo contrario, como los equipos de protectores, que hay unos cuantos. Los Adendais solo pueden ser equipados con un máximo de un Ixim y un Rot, a menos de que se indique lo contrario, como una de las cartas que viene en el mazo estructura de Ojos del Océano. Y si una carta equipada se envía a zona de extinción, los equipos también son enviados a la zona de extinción, muy importante. Y por último, las bios. Puedes enviar tu carta bio a extinción una vez por turno durante tu previa. Si tu bio es enviada a extinción, actualiza un descanso a todas las cartas. Viene nerfeo a el combo de Kumba. Bien, a ver, yo voy a ser de las personas que dice que Cementerio de Dinosaurios no está roto. Tal vez el efecto de Kumba es no que esté roto, sino que está bastante fuerte, poderoso. Miren, hasta me trabé. Sin embargo, en el meta actual, la mayoría de los jugadores tienen al menos un Adendai one shot, o uno de 4, o 2 de 3, algo que les permita eliminar un Adendai lo más rápido posible, ¿saben? O en su defecto, alguna carta que neutralice las pasivas. A final de cuentas, Kumba es una pasiva. Incluso si hasta te quisieras atrever a iniciar la partida con un Chapalab, sería válido. Hay muchas formas de denegar la pasiva de Kumba. Sin embargo, si no
armabas tu mazo pensando en que te ibas a enfrentar a un Kumba, tal vez el combo sí era bastante fuerte. Sobre todo porque básicamente podían hacer ese efecto 2 veces en un solo turno. Entonces te mandaban a extinción 2 Adendays si los habías revelados en tu primer turno. La mayoría de los mazos estructurados en Kumba, una vez le tumbes pues esa estrategia principal, depende de cómo hayan complementado pues lo demás del mazo. Si no está muy bien armado, realmente ya no puedes hacer nada. Pero en fin, esto de aquí, este cambio, nerfea ese combo en específico. Nada más vas a poder enviar tu bio a extinción una sola vez por turno. O sea que el combo de Kumba todavía va a seguir existiendo, pero solo se va a ir una Dendai por turno. Revelas Kumba, revelas tu bio, mandas extinción, utilizas pasiva y si acaso puedes regresar. Puedes regresar la bio de tu extinción, pero hasta ahí, ya no puedes hacer más, ya no puedes volverla a mandar a extinción hasta el siguiente turno, ¿va? Entonces, la verdad se me hace un cambio bastante interesante, y no solo porque sea Kumba, sino porque también Cementerio de Dinosaurios puede hacer efectos con otros Adendays, entonces para mantener el equilibrio. Además, la rata que le hicieron a la carta, la verdad es que también está bastante bien, no se me hace rota. Entonces, bien, vamos, se me hace bien. Ustedes díganme en los comentarios ¿qué opinan? ¿Qué opinan de todos estos cambios? Ahí pongan si les gusta, si no les gusta. Y pues vamos con lo que sigue. Bien, vamos con los tokens. Las cartas tokens saldrán del juego al llegar a extinción o dejar el campo. Estas cartas no son consideradas en ningún momento como cartas en extinción, ¿va? Era lo que les decía hace unos minutos. Si te extinguen un token, puede llegar a extinción, pero no cuenta como carta en extinción. Luego se sale de ahí. Los tokens también son consideradas cartas. Me imagino que esto es para términos específicos de algunos efectos. Por ejemplo, los puedes quemar, los puedes abismar y algunos otros efectos que digan cartas, no específicamente una Dendai o protector. Los tokens no tienen una zona específica dentro del juego antes de ser colocados en el campo. Los puedes tener ahí a un lado, atrás, enfrente, en tu bolsa. De ahí no hay problema, no hay un área donde los puedas guardar, pues. Y los tokens no pueden ingresar al campo ocultos, ni pueden ser ocultados por efecto. Me parece que esta aclaración es bastante importante e interesante porque igual con el mazo estructura de ojos que se viene, con la jugabilidad que tienen de ocultar, pues para que esté bien aclarado esto. Así que si tú juegas tokens, no los vas a poder ocultar, no se puede. Vamos con las marcas. Existen 3 marcas hasta el momento. La quemadura daña un punto cuando la carta quemada ataca o usa una activa. Abismada, la carta abismada ataca de forma aleatoria. Normalmente lo resolvemos con un dado. Y veneno, la carta envenenada se daña un punto al final de su turno, o sea del turno de su dueño. Las marcas no se consideran efectos, por lo cual no puedes reducir daño, proteger daño, bla 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 bla. Ese daño entra directo. Y todas las marcas de una carta se eliminan cuando la carta es curada. Puedes tener las 3 marcas y si te curas un punto, con eso se eliminan las marcas, ¿va? También me parece, según yo, no sé si venga más abajo, pero según yo recuerdo en las consideraciones decía que si ocultabas, anteriormente si ponías boca abajo, ahora ocultar una carta, también se le desaparecían las escalas y las marcas, pero igual vamos a ver si hay consideraciones de eso más abajo. Bien, vamos por el cambio de estadísticas. Vámonos rápido en esta parte. Escalar es incrementar los puntos de daño de una carta permanentemente. Descender, disminuir los puntos de daño de una carta permanentemente. Curar incrementa los puntos de vida de una carta. No se puede curar una carta con 0 puntos de vida. Muy importante porque luego me quieren hacer unos efectos acá medio truculentos donde les bajan por efecto a 0 puntos y luego se quieren curar. No, muchachos, no se puede. Ni por quemadura ni por nada. Incluso si un protector, por ejemplo, está quemado, tiene un punto de vida, puedes vincular a ese protector. Le haces el daño de la quemadura, se queda en 0 puntos, la vinculación se completa, o sea, la vinculación sí se hace, se resuelve el efecto de la vinculación y una vez se haya terminado eso, se muere. Incluso si, por ejemplo, el protector tuviera la carta equipo de protectores que hace que se cure, no se puede. Si llega a 0 puntos de vida, no se puede curar, ¿va?
Entonces, para que no quieran hacer ahí unas jugadas medio raras. Entonces, sigue dañar, disminuir los puntos de vida de una carta. Y vienen los diferentes daños, muy importantes también. Daño por ataque, el total de daños que se declara durante un ataque. El daño por ataque también incluye daño aumentado y daño adicional. Siempre que el efecto de una carta mencione, aumenta el daño o daña adicionalmente, ¿va? Muy importante también, porque esto lo tenemos que estandarizar para poder resolver con la mayor claridad los daños que van a recibir las cartas. Y aquí hay un cambio bien importante, y ahorita que lleguemos a lo de daño por efecto lo voy a mencionar. Pero por poner un ejemplo, hay un Macua que daña adicionalmente por Adendeis abisales en extinción. Entonces ese daño adicional es considerado daño de ataque, no es daño por efecto, es daño de ataque, ¿va? Bien, entonces, ahora sí, vamos a lo bueno, porque aquí también hay algunas cuantas cartas que van a recibir una afectación directa por estas aclaraciones. Entonces dice, daño por efecto. Cualquier daño que no provenga directamente de la estadística de daño de una carta o que provenga de cualquier efecto que no mencione aumenta el daño o daño adicionalmente en su texto. Si una carta no menciona a qué carta se le aplica el daño por efecto, se considerará que aplica solamente a la carta que se le declaró un ataque. Vámonos por partes. Principalmente vamos a aclarar una de las cartas que son afectadas por esto, Retis Superficie. Anteriormente se estaba manejando que Retis Superficie, el daño que hacía su activa, el efecto de su activa, era parte de su ataque y se consideraba como un daño de ataque. Ahora no, ahora va a ser daño de efecto. Yo en lo personal siempre lo consideré como un daño de efecto porque es como una habilidad, pero no se manejaba así. Pero ahora es daño de efecto, se va a considerar daño de efecto. ¿Por qué? Porque ese daño está utilizando el daño de otra carta, no está aumentando su daño, no está haciendo un daño adicional, no es parte de su daño natural, está utilizando un daño que no es de él, por lo cual no entra dentro de su daño natural, por lo cual es un daño de efecto, ¿va? Aclarada esa situación, espero pues que se resuelvan correctamente lo que son las protecciones o las defensas o los desvíos de ataque. De esa carta en específico, de Retis Superficie, va a afectar otras cartas, pero la verdad es que no me acuerdo a cuáles otras afecta. Sin embargo, Retis Superficie es un ejemplo muy claro de cómo va a funcionar esta aclaración de daño por efecto, ¿va? Entonces ya en la segunda parte dice, si una carta no menciona a qué carta se aplica el daño por efecto, se considerará que aplica solamente a la carta que se le declaró un ataque. Suena medio confuso esto, pero básicamente si el efecto dice a una carta, entonces tú puedes elegir la carta. Sin embargo, si no dice, mientras el efecto no te dé la posibilidad de seleccionar un objetivo en específico, entraría el daño a quien estás atacando. Pero si menciona que a una carta o a una Dendai rival o así, entonces tú puedes tarjetear a la carta que tú quieras, ¿va? Espero que eso quede muy claro. Y ya por último, daño por costos, los daños que se realizan para poder hacer la declaración de un ataque y o activa. Como ya se había visto más arriba, no se considera un efecto, por lo cual no se puede reducir ni proteger ni nada. Y daño por marca, los daños que se realizan como parte de una marca, ya sea quemadura o envenenamiento. Bien, vamos a los equipos y compatibilidad de equipos, porque aquí ya se hicieron también unas cuantas aclaraciones bastante interesantes y otras cosas que no me esperaba, pero vamos a ver, vean, chequen. Los Ixim y Rot también son considerados cartas equipo. Los Ixim y Rot que estén ocultos en el campo se considerarán solamente equipos, pero no Ixim o Rot. Esto es muy importante para la resolución de ciertos efectos. Por ejemplo, está una Dendai Cordyceps, no me acuerdo cómo se llama, pero es Cordyceps, que tiene un efecto que hace más daño por cada Ixim en el campo. Pero si esos Ixim están boca abajo, pues no son considerados Ixim. O sea, son equipos, pero boca abajo. ¿Va? Entonces, una carta solo podrá ser equipada con equipos compatibles, es decir, aquellos equipos que no presenten alguna restricción para poder equiparse a una carta. Dígase, equipos de protector solo pueden ir a protectores. Ninguna carta equipo que especifique que va a protector se puede equipar a protectores, solo es a rabas. Los rabas no pueden ser equipados, o sea, todo ese tipo de cosas. Los protectores y rabas, justo lo que acabo de decir, y otras cartas que no sean Adendeis no podrán ser equipados con cartas que no lo indiquen en su texto, como los token. Si un equipo se pretende cambiar de carta, el equipo debe de ser compatible con la carta nueva. No podemos mandar una selección selectiva a una Dendai que no es un Saikan, por ejemplo.
Luego viene todo momento en donde un Ixim, Rot, oculto o revelado es colocado a una carta, se considera que la carta es equipada. Luego, una carta puede ser equipada. Vean, ok, aquí vienen unos cambios. Igual, regresamos a lo del principio del video. Hay que tomarlo con una pizquita de sal, con pincitas. Puede que sí, puede que no quede, pero vamos a leerlo porque se me hace muy interesante para que si sí queda, quede lo más claro posible. Chequen, este es un cambio bastante interesante. Dice, una carta puede ser equipada con 2 Ixim o 2 Rot, siempre que uno de ellos se encuentre oculto. Las reglas indican que los Adendei solo pueden estar equipados con un Ixim y un Rot. Esto quiere decir equipos siendo utilizados en ese momento, boca arriba. Sin embargo, podemos equipar 2 Ixim o 2 Rot siempre que uno de esos dos esté oculto, o sea, boca abajo. Luego dice, el jugador que tenga una carta equipada con 2 Ixim o 2 Rot no podrá revelar por decisión propia el segundo equipo si uno de ellos ya se encuentra revelado, a menos que un efecto permita tener un Ixim o un Rot, tener Ixim o Rot adicionales en una misma carta. Esto, en una de las cartas de estructura de ojos, viene un Abisal, me parece, que puede tener 2 Ixim encima. Entonces, esto nos va a permitir poder equiparlo hasta con 3 cartas, con 2 Ixim y con un Rot. Sin embargo, con la aclaración que está arribita de esta última, que nos permite colocar 2 de cada tipo, siempre y cuando uno esté oculto, en dado caso de que tengamos 2 de uno o del otro, y uno ya esté revelado, no podemos utilizar el otro. ¿Va? Espero que eso quede bastante claro, porque puede de repente tener ahí alguna confusión. Pero por poner un ejemplo, si hay una carta que tiene Rot Igneo, esa carta es una activa. Entonces, si tiene esa carta revelada, pues ya se considera un Rot en uso. Si tuviera otro Rot equipado, por poner un ejemplo, pruebas de campo, no va a poder responder con pruebas de campo. ¿Por qué? Porque ya tiene a Rot Igneo pues revelado. ¿Va? Entonces hay que aclarar bastante eso. Podemos poner 2 de cada tipo, pero solo uno va a poder utilizar su habilidad, su efecto, va a poder resolucionar, ¿vale? Aquí hay una pequeña aclaración abajo. Dice, esto no aplicará si dicha situación se produjo por un cambio de cartas entre la zona principal rival y la zona principal del jugador. En este caso se enviará uno de esos equipos a zona de equipos y se podrá declarar el efecto de otro si se desea. Estoy pensando en qué caso se podría suscitar esta aclaración de aquí. Tal vez con Cordyceps Liberación, a menos de que se lo enviaras a una Adendei rival que ya tuviera un Ixim boca arriba. Entonces tal vez se resolucionaría con esto, ¿va? Pero no creo que te convenga mandar una carta así. Pero igual, aquí ya está la aclaración. Luego viene, si una carta está equipada con 2 Ixim o 2 Rot, no se podrá declarar el efecto de ambos equipos en un mismo turno, a menos que una carta permita tener equipos adicionales. Como les mencionaba, lo del Abisal que viene en la estructura de ojos. Y dice, si una carta equipada en el campo deja el campo sin ser enviada a extinción, la carta suplente compatible deberá ser colocada revelada en el campo para conservar los equipos. De lo contrario, los equipos serán devueltos a la zona de equipo. Igual, si no le entienden mucho esto, vamos a aclararlo rápidamente. Si tú tienes un Adendei con 1 o 2 equipos pues ahí puestos, y hay una carta, no recuerdo el nombre del Adendei, pero dice Guadaña, esa carta te pega y manda a ese Adendei al fondo del mazo. Si el Adendei al que le pegaron tenía pues Ixim o Rot equipados, el reemplazo que entre puede entrar boca arriba para mantener los equipos en el campo. Si se coloca boca abajo, los equipos se van directamente pues a la zona de equipo. La verdad es eso se me hace una posibilidad de estrategia bastante interesante, porque supongamos que tienes una Adendei a punto de morir y por alguna razón te lo mandan al fondo del mazo o tú te lo mandas a ti mismo, pues puedes poner una Adendei de reemplazo boca abajo y te regresan los equipos a su zona correspondiente y ya no los perdiste, ¿va? Entonces, pues chido, me parece bastante bien eso.
Vamos al cambio de cartas, está muy cortito, pero tiene algunos cambios bastante interesantes. Dice, si una o más cartas son cambiadas de lugar en zona principal, las cartas permanecerán con sus estadísticas y condiciones actuales antes del cambio, incluyendo equipos y vida. Si te cambian una carta, dígase con fractura, la vida que tenga, los equipos que tenga tu carta, se van a ir con todo y todo. Luego dice, si una situación no permite que una carta permanezca con sus estadísticas y condiciones actuales, el cambio no se podrá realizar con esa carta. Y si una carta es cambiada por efecto o costo por una carta suplente, permanecerá con los mismos puntos de vida de la carta anterior. Eso nunca olvidarlo. Bien, entonces venimos a la parte de declarar, resolver, atacar y usar. Otras consideraciones bastante importantes. La verdad me gusta que estén aclarando todo esto para evitar confusiones y que me salgan magos algunos cuantos. Va, entonces empezamos con declarar un ataque. Es la acción de decirle a tu oponente que vas a dañar una de sus cartas por el daño marcado en la estadística de una de tus cartas. También incluye el daño aumentado o el daño adicional que la carta tuviera en ese momento. Yo tengo mi Adendei con 2 de ataque, declaro mi ataque a tu Adendei del centro y de ahí viene lo siguiente. Resolver un ataque es la acción de reducir la vida de la carta rival por el daño de ataque declarado. Si mi Adendei tiene 3 de daño, te voy a bajar 3 de vida. Luego viene declarar un efecto. Es la acción de decirle a tu oponente que vas a utilizar el efecto de una carta. Si la condición de uso de un efecto no se cumple, el efecto no podrá ser declarado. Muy importante. Los efectos declarados en cualquier zona o fuera de ellas, ejemplo cartas tomadas o vivificadas, se considerarán que resuelven como si la carta aún estuviera en dicho lugar, aun si la carta ya no se encuentra en la misma zona o lugar donde se declaró el efecto. Vámonos despacio con esto. Aquí básicamente dice que los efectos que sean declarados en donde sea se van a considerar que resuelven como si estuviera en el lugar original donde estaba la carta, ¿va? Esto por poner un ejemplo rápido, como ya habíamos mencionado, un Ariam límite, que su efecto es mandarse a extinción. Entonces se va a mandar a extinción, pero su efecto se va a resolver como si el Ariam estuviera todavía ahí, por lo cual no puedes reemplazar aunque Ariam se haya ido a extinción. Tienes que resolver el efecto como si Ariam estuviera ahí, mandar la carta de extinción al tope de mazo y una vez se haya resuelto el efecto, ahora sí ya reemplazas la carta. Bien importante eso. No se me ocurre algún otro efecto de alguna otra carta, tendría que revisar, pero en términos prácticos se manejaría de esa manera. Luego, resolver un efecto es la acción de ejecutar, llevar a cabo dentro del juego lo que el efecto de la carta dice. Con el mismo ejemplo del Ariam que estábamos ahorita mencionando, atacas, declara su activa, que su efecto es mandarse a extinción. El Ariam se manda a extinción, el efecto se cumple como si Ariam todavía estuviera en esa zona del campo, por lo cual no puedes reemplazar de inmediato. Luego resuelves el efecto, que es mandar una carta de extinción al tope de mazo, terminas de resolver y ahora sí, ya reemplazas. Atacar se considera que una carta está atacando cuando se declara un ataque, que es el punto de hasta arriba, y tiene pues un subpunto. Dice, el efecto de una carta está condicionado a su ataque solo si la carta lo indica, efecto si esta carta ataca o atacó. Si no está condicionada, se puede utilizar su efecto sin necesidad de atacar, como ya lo habíamos aclarado más arriba. Usar una carta se considera usar una carta al momento de declarar su efecto desde cualquier zona. Y usar un efecto se considera que un efecto está en uso si se está resolviendo en ese momento. ¿Va? Muy importante. Me agrada bastante que hayan aclarado todos estos puntos. Ahora, proteger, feralizar, negar y vivificar. Muy importantes, muchachos. Muy importantes. Vámonos por orden y ahorita explicamos bien todo. Porque aquí estoy seguro de que están preguntando, ¿y qué significa esa palabra? Ahorita llegamos, tranquilos, de seguro ya lo están leyendo, pero ahorita llegamos y lo explicamos mejor. Dice, feralizar. Es un efecto que indica que una Adendei pierde una de sus energías originales para ser considerada feral. O sea que te roban el chakra. No, pierde la energía original que tenía la Adendei, ya sea pírico, átlico, húmico, lítico, y se vuelve feral. Nomás lo dejan ahí con sus habilidades de ataque. Proteger, efecto que se aplica a un... muy importante, vamos a aclarar bien qué es proteger, porque hay diferentes formas de protección.
Dice, efecto que se aplica a una carta para ser inmune a los ataques y o efectos de otras cartas hacia ella. También se considera proteger una carta el hecho de evitar ataques y efectos de otras cartas hacia ella una vez que hayan sido declarados. O sea, utilizar pruebas de campo es proteger una carta. Me parece que Petrología también se consideraría una protección. Estás desviando el ataque, entonces pienso que se debería de considerar como una protección. Si se declara un ataque o efecto sobre una carta protegida, el efecto y o ataque no resolverán. Sin embargo, dicha acción provocará que el efecto y o ataque se pierda, no pudiendo seleccionar otra carta para aplicar el ataque y o efecto que se haya sido declarado durante este turno. Yo entiendo porque me ha pasado que cuando somos jugadores nuevos, cuando estamos enseñando a otros jugadores y todo eso, de repente dejamos de lado un poco esto. De repente que algún jugador se equivoca y realiza un ataque y todo, y pues nosotros decimos no, pues no puede resolverse, y se le da la chance de seleccionar otro objetivo. Pero ya en juegos más competitivos, en torneos más competitivos, este error puede ser bastante costoso, porque directamente si tú realizas una acción de ataque a una carta protegida, no puedes cambiar el objetivo. Ya declaraste el ataque ya se está realizando. Si no se puede cumplir, ahí se queda. Muy importante. No sé si venga un poquito más abajo, pero me parece ser que en este ruling ya también se actualizó que si tú haces un ataque o una activa y no se termina de resolver como se esperaba, ya sea porque se niega el efecto o estaba protegido, de todos modos se va a los descansos correspondientes o se paga el costo. Si tú ya pagaste un costo, no se puede despagar. ¿Va? Podemos proteger de ataques, podemos proteger de efectos o podemos proteger de los dos. Hay cartas que protegen de puros ataques, hay cartas que protegen de puros efectos, y las cartas que solo digan protege sin especificar ninguna de esos dos, protegen de ambos, como Ariam Leyenda, que me parece que solo dice protege una Dendei, protege de esas dos cosas, de ataques o de efectos. Dato muy importante, tengo entendido que si tu Dendei está protegido, ni siquiera puedes utilizar tú mismo efectos en ese Dendei, ¿va? Entonces, pues vamos a darle esa repasadita. Si se declara un ataque o efecto sobre una carta protegida, el efecto y o ataque no resolverán. Sin embargo, dicha acción provocará que el efecto y o ataque se pierda, no pudiendo seleccionar otra carta para aplicar el ataque y o efecto que se haya sido declarado durante ese turno. Así que hay que tener cuidado en cómo atacamos. Ok, entonces sigue, negar un ataque es un efecto que hace que la declaración de un ataque resuelva como si el ataque y o múltiples ataques no se hubieran declarado. Sin embargo, la carta deberá descansar al final del turno, que era lo que les estaba mencionando, ya sea pruebas de campo y algunas otras cartas de repente que pueden reaccionar y negar ataques, pues hacen eso. De todos modos, aunque se haya negado, los descansitos correspondientes. Negar un efecto significa que un efecto declarado no podrá resolver mientras se encuentre negado. Si la duración de un efecto dura más de un turno y es negado, se considerará que el efecto no puede resolver mientras esté negado. Sin embargo, al terminarse el efecto de la negación, ya no será necesario volver a declarar el efecto para que resuelva. Espero que quede un poco claro esta situación. Si tenemos un efecto que es continuo y hay una anulación, obviamente no vamos a poder resolver ese efecto, pero una vez anulación ya no esté, entonces ahí el efecto se va a sus anchas. Y nueva palabra clave, al parecer, que es vivificar. Es un efecto que hace que una carta deje la zona de extinción. Cualquier carta que deje la zona de extinción se considerará que está siendo vivificada. Vamos a tomar nuevamente de efecto al Ariam Límite. Lo que estaría haciendo el Ariam Límite sería vivificar una carta de extinción al tope de tu mazo, ¿va? Eso es muy importante porque tal vez la aclaración de esta nueva carta nos vaya a ayudar más adelante en futuros efectos. Hay que dejar bien claro pues lo que es este nuevo término de vivificar, sobre todo porque ya tenemos varias cartas que regresan de extinción, algunas otras cartas, incluso recuperación mineral, si no me falla el nombre de la carta, estaría vivificando a nuestra bio. Incluso el mismo efecto de la pasiva de cementerios de dinosaurio estaría vivificándose a sí misma, ¿va? Entonces cualquier efecto que declare que una carta deje la zona de extinción está resolviendo como si la carta fuera vivificada, que por cierto suena muy padre esa palabra.
Bien, consideraciones en zonas e interacciones. Ninguna carta ajena al jugador puede estar en su mazo o en su zona de extinción. Yo no puedo tener cartas de mi rival en mi mazo ni extintas. Si en dado caso de que me hayan cambiado una carta con algún efecto como con fractura, si se extingue la carta que me mandó el rival, se va a su extinción, no se va a mi extinción. Luego la zona de extinción se considerará información pública, por lo cual todas las cartas en extinción deberán estar reveladas. Muy importante acomodarlas como en escalera, no en un solo montoncito. Sobre todo por transparencia de juego, por buenas prácticas, muchachos, jueguen limpio. Si hay alguna condición que indique una restricción en el campo o en alguna carta, no se podrán utilizar efectos o condiciones que ignoren estas restricciones. Si por algún motivo dos cartas que no sean Ixim o Rot con el mismo nombre y o ilustración existen boca arriba en el campo de un jugador, el jugador que tenga esas cartas deberá seleccionar una y mandar una de esas dos cartas al fondo del mazo. Me parece que anteriormente se mandaba en extinción, pero ahora solo al fondo del mazo. Es un cambio que me agrada bastante, así que pues igual, puede que sí, puede que no salga. Vamos a esperar la versión oficial, pero si sale, pues no le veo ahí mucha afectación, es algo bastante bueno. Ahora viene ocultar, revelar e interacciones. Esto es bueno porque pues ya se viene el mazo estructura de Ojos del Océano y va a haber mucha jugabilidad con eso del ocultamiento. Bien, dice revelar, colocar boca arriba una carta sobre el campo, lo de siempre. Las cartas boca arriba se consideran reveladas. Las cartas que ya se encuentran en el campo solo podrán declarar ataques y o efectos si se encuentran reveladas. Muy importante. Todo lo que está boca abajo no puede hacer nada. Ocultar, colocar boca abajo una carta sobre el campo. Las cartas boca abajo se consideran ocultas. Los tokens y protectores no pueden ser ocultados por efecto. Una carta es oculta, no podrá creo que aquí hay un pequeño errorcito, pero creo que es cuando una carta es oculta, no podrá resolver sus efectos, excepto cuando la declaración de los mismos se hayan hecho en ese turno, y la resolución de su efecto durará hasta máximo el final del turno. Aquí no se me ocurre ninguna carta, tal vez alguna carta que protege hasta el final de su próximo turno, por ejemplo. Si la ocultan, si ya había declarado pues ese efecto, se resuelve, o sea, queda resuelto pues la duración que venga. Pero si la ponen boca abajo y no había declarado algún efecto o intentado resolucionar alguno de sus efectos, pues ya no se puede hacer nada. La declaración de un ataque debe resolver aun si la carta que les dio origen es ocultada. Muy importante, me imagino que va a ser por la forma en la que se juegue. Si una carta ataca y por algún efecto se oculta, entonces de todos modos la declaración de ataque se tiene que resolver. Se tiene que resolver el daño, el restar los puntos de vida correspondientes y pues las siguientes fases del turno. Si una carta es ocultada por efecto, vuelve a sus estadísticas base y finalizará la negación de su efecto si se encuentra negado. Este apartado de aquí se me hace bastante interesante porque, por ejemplo, si te avientan un recipiente de vida a alguna de tus cartas, obviamente su pasiva queda negada. Si tú ocultas esa carta por algún otro efecto, de primera instancia vuelve a sus estadísticas base en dado caso de que haya sido escalada, pero va a finalizar la negación de su efecto si se encuentra negado. Bastante interesante, porque volviendo un poco atrás, si te tiran un recipiente de vida a una Dende y tú lo ocultas con el efecto de otra, se termina la anulación y cuando lo reveles ya vas a tener su efecto otra vez disponible. Las cartas ocultas no se pueden considerar un tipo de carta en específico para uso de efectos y o costos que precisen solo un tipo de carta. Dígase que específicamente mencionen a Dendeis, o bueno, ninguna dice Raba, pero que digan a Dendeis. Luego, si un efecto considera a todos los Ixim y Rot en el campo o zona principal, es decir que no excluye a ninguno, resolverá en todas las cartas equipo aun si se encuentran ocultas, excepto aquellas que presenten algún tipo de restricción previo. Ok, aquí se me vienen dos ejemplos. Si volvemos con el Adendei que es Cordyceps, pues Cordyceps dice que tiene daño adicional por cada Ixim en el campo. Entonces solo consideraría a los Ixim. O sea, ese Adendei está considerando específicamente un tipo de carta. Pero, o sea que si un Ixim está oculto, pues no se ve afectado. Sin embargo, en el segundo ejemplo está Sangre Pétrea, me parece que se llama la carta. Es una de las nuevas cartas que vienen en la estructura de Ojos del Océano, que dice que regresa a todos los equipos en el campo. Entonces es todos, está en boca arriba, boca abajo.
Todos son afectados. Me parece que a esto se refiere con el apartado, esta parte que dice resolverá en todas las cartas equipo, aun si se encuentran ocultas, excepto aquellas que presentan algún tipo de restricción previo, o algún equipo que diga que no lo puede regresar a su zona o algo por el estilo, pero fuera de eso se resuelve en todas. Luego, una carta que fue ocultada por efecto en el turno anterior deberá volver a declarar su efecto para que resuelva, en dado caso de que pues tenga un efecto y lo hayan ocultado. Y las cartas en zona de extinción no pueden ser ocultadas, obviamente. No puedes ocultar cartas en zona de extinción. Y por último, los protectores no se considerarán ocultos o revelados en ningún momento, porque pues los protectores pues no tienen esa condición. Cuando se ponen boca abajo es porque tienen 3 descansos nada más. Luego, cartas aliadas y cartas rivales. Una aclaración también bastante importante. Cartas aliadas, la palabra aliado en determinadas cartas se refiere a cualquier otra carta en el campo del jugador que no sea ella misma. O sea, en tu propio campo. Y cartas rivales se refiere a cualquier carta al jugador rival que no esté en tu campo. Si un efecto no especifica aliado o rival en su texto, el efecto considerará las cartas de ambos jugadores. Muy importante. Consideraciones especiales. Se aplicarán en todo momento los lineamientos de este libro de reglas, a menos que el texto de una carta indique explícitamente lo contrario. En el caso muy puntual de la carta abisal que les mencionaba, que viene en el nuevo estructura, que dice que puede utilizar 2 Ixim, ahí sí nos podemos saltar las consideraciones de los equipos, de que no se puede tener 2 activos al mismo tiempo y todo eso. Esa carta específicamente dice que puede tener un Ixim adicional, entonces puedes tener 2 en uso sobre la misma carta. Vienen aquí unos cuantos ejemplos. Dice ejemplos donde sí aplica. Libro de reglas. Los tokens no pueden ser ocultados. Efecto, oculta un token rival. Para aclarar el efecto, en dado caso de que de repente se confundan ahí, si en el libro de reglas dicen los tokens no pueden ser ocultados, si hay algún efecto en específico que diga oculta un token rival, entonces ya entra esta consideración especial, la de a menos que el texto de una carta indique explícitamente lo contrario. Luego, libro de reglas, no se puede curar una carta con 0 puntos de vida. Si el efecto dice cura un punto a una carta con 0 puntos de vida, entonces sí lo puedes hacer. Y por último, libro de reglas, el máximo de descansos para una carta en zona principal es 2. Efecto, la carta atacada recibe 3 descansos aun si esta carta se encuentra en zona principal. Solo de esta manera se puede saltar los lineamientos del libro de reglas. Ejemplos donde no aplica, para que no me salgan magos. Dice libro de reglas, los tokens no pueden ser ocultados. Efecto, oculta una carta de rival. No está especificando un token, por lo cual no se puede saltar el reglamento. Libro de reglas, no se puede curar una carta con 0 puntos de vida. Efecto, cura un punto a una carta, no se puede saltar el reglamento. Y libro de reglas, el máximo de descansos para una carta en zona principal es de 2. Efecto, la carta atacada recibe 3 descansos. Y pues aquí se acaba el nuevo ruling. Díganme en los comentarios qué opinan, cómo se les hace, qué cambio les duele más, qué cambio los hace más felices. Como lo dije al principio del video, muchas de estas cosas puede que sí salgan, muchas de estas cosas pueden que no salgan o no iguales. Así que hay que tomarlo con una pizca de sal, con una pincita. Pero la verdad es que en su totalidad, o sea, lo que respecta a todo el libro de reglas, el nuevo ruling se me hace bastante interesante. Le da ya una aclaración bastante importante a muchas partes que tal vez nos hacían falta. Y pues por ahí también estandariza algunas otras cosillas. Que sí, parece que esas aclaraciones nerfean algunas cuantas cartas, pero considero que es por la salud del juego, lo que nos va a dar la oportunidad de estar recibiendo muchísimos más efectos distintos con cartas de expansiones que vayan a venir. Y todavía falta que llegue la expansión de Flores y Tumbas, a ver con qué sorpresas nos llega esa expansión, que la verdad es que ya le tengo muchísimas ganas de ver al menos algunas cuantas cartas. Bien, entonces pongan ahí en los comentarios, desahóganse, qué es lo que opinan, qué piensan, cómo se les hace. Y el segundo punto muy importante que mencioné igual al principio de la partida, como esto todavía no es 100% oficial, no es válido en ninguna circunstancia. Los juegos que estemos jugando, los torneos, no aplica ninguna de estas reglas hasta que
este reglamento, este ruling, salga en las redes oficiales de Codem. ¿Sale? Entonces no me vayan a querer salir magos, por favor. Bien, entonces nuevamente, ya por tercera vez, pásense ahí a la cajita de comentarios, pongan sus opiniones, sus comentarios, qué piensan, qué le quitarían, qué le cambiarían, qué no les gusta, qué sí les gusta, de qué se quejan, de qué no se quejan. Y pues nada, nos estamos viendo en otro video. Protectores, no dejen de combatir. Así que nos vemos después. Bye.